Había una vez un niño muy bueno que se llamaba Mariano y lo corrieron de la casa a la edad de 18 años, después de una infancia llena de humillaciones y golpizas. Fue una noche que su hermano, que era un redomado mentiroso y con el alma más negra que alguien pueda tener, gritó diciendo esa noche que Mariano lo estaba pateando. Esto era mentira. Su hermano lo dijo solo para que le pegaran a Mariano. Mariano se enojó tanto al escuchar aquello que comenzó, ahora sí, a patear a su hermano. En eso entró a la habitación su padre, don Clemente Topete, y agarrando de los cabellos a Mariano, lo sacó de la casa a jalones y patadas, diciéndole que era un perfecto idiota y malagradecido, que se largara y que jamás regresara. El hermano de Mariano era 1 año 10 meses menor que él y ya en ese tiempo era un borracho y la persona más mala con la que alguien pueda encontrarse. Y era el consentido de don Clemente y siempre le creía todo lo que decía. Mariano se fue en medio de la noche, caminando y sin dinero, pero lleno de esa fuerza interna que solo los seres excepcionales tienen, a diferencia de los que se abaten ante la adversidad. Se fue a la casa de sus abuelos paternos, que vivían a 10 kilómetros de distancia de la casa de sus padres. Y como sus abuelos lo querían mucho, le dieron asilo. Toda la semana buscó trabajo Mariano sin encontrar, hasta que a la semana un día vio en el periódico un anuncio que decía: se solicita investigador. Mariano pensó que él podía investigar cualquier cosa que le dijeran. Se presentó al lugar que decía el periódico. El trabajo consistía en realizar investigaciones financieras para una empresa dedicada a realizar estudios de mercadotecnia. Para su sorpresa, el encargado de las contrataciones había sido maestro en la escuela donde Mariano había estudiado. Su antiguo maestro le dijo que le iba a dar trabajo y que seguiría siendo su maestro, ya que la empresa de investigaciones tenía un centro de estudios superiores en administración y que por ningún motivo Mariano debía dejar de estudiar. Al día siguiente se presentó a trabajar y su antiguo maestro, que se desempeñaba como gerente de personal en la empresa, lo envió a un diplomado en contaduría en la escuela de la compañía. Pasaron 7 largos años. Mariano hizo carrera en la empresa. Ya era autosuficiente y vivía solo. Sin embargo, comenzó a sentir más y más un vacío interior conforme pasaban los años. Un vacío que lo incomodaba en todo momento y no lo dejaba disfrutar la vida. Mariano era un hombre metódico, trabajador y estudioso. No tenía amigos ni mujeres. Únicamente se complacía escuchando música de cámara y sinfónica. Le gustaba el buen teatro, el buen vestir y el buen comer, aunque esto último casi siempre lo hacía solo. Departía socialmente en las pocas ocasiones a las que asistía a alguna reunión en casa de los padres de un compañero de trabajo, que se había hecho casi amigo de él. Mariano no se daba cuenta que esas invitaciones eran preparadas para casarlo con la sobrina de su compañero de trabajo, la oveja negra de la familia de su supuesto amigo, y como una brutal y funesta fatalidad de la vida, Mariano caía en un delicioso abismo que no conocía: los labios dulces y engañosos de una mala mujer. Mismos labios que ni el padre Adán, ni Sansón, ni el sabio Salomón pudieron resistir. Siempre encontraba a la sobrina de su compañero de trabajo en las reuniones a las que era invitado. Ella siempre se encargaba de atenderlo en tales tertulias familiares. Ella lo rondaba como gata en celo cada vez que se encontraban.
y se pasaban tardes muy agradables bajo la complicidad de la familia, ya que para ese entonces Mariano se encontraba en excelente posición económica. Mariano no se daba cuenta de la burla que era objeto por parte de toda la familia, ni de los cuchicheos que se traían los primos y las primas de Conchita, que sabían la truculenta historia de la muchacha. Dicen que el hombre se casa cuando se siente más solo y cuando es más vulnerable. Las relaciones de Mariano con Conchita llegaron a tal punto que se casaron y tuvieron 2 hijos. El matrimonio duró 7 años. Mariano se separó de Conchita porque ella era una súper golfa y muy mala persona, como todos sabían, menos él. Mariano la dejó y se llevó a sus 2 hijos, uno de 6 y otro de 5 años, porque ella no quería a sus hijos. Mariano se fue a vivir a la casa de campo que tenía desde hacía varios años y que nunca tenía tiempo de visitar. Conchita, por su parte, le robó a Mariano todo lo que pudo, y apoyada por su familia y amantes, trataron de matar en varias ocasiones a Mariano para quedarse con lo que no pudieron robarle. Pero nunca lo lograron, porque Mariano parecía tener protección divina. La casa de campo era grandísima, con 2 hectáreas de jardín, lago con peces comestibles, un pequeño establo con vacas lecheras, algunos cerdos, carneros, y con 2 hectáreas con toda clase de árboles frutales y un pequeño bosque. La casa era autosuficiente y no era necesario salir de la propiedad en caso de así desearlo. Mariano sentía que era el hombre más desdichado de la tierra, porque a pesar de saber una mala mujer a Conchita, él la amaba y todo lo que ella le había hecho le desgarraba todo lo que puede doler interiormente. No encontraba alivio a ese dolor que jamás creyó existiera y que lo estaba matando. Pasó un año. Mariano parecía un fantasma. Tenía 33 años y parecía un hombre de 60. Un buen día, uno de esos soleados y limpios, en los que el ojo de Dios escudriña todas las cosas de los hombres, porque los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos están hacia su ruego. Una brisa aromatizada a naranjo y pino recorría los confines de la casa. Llamaron a la puerta. Era un muchacho de traje impecablemente limpio, armado con una gran sonrisa y de negra tez. Mariano le preguntó el motivo de su presencia al muchacho. El negrillo dijo que era siervo del Dios Altísimo y verdadero rey del universo, y que le hacía una invitación para ser hermano de la religión. Mariano le dijo que lo pensaría y que regresara después. El negrito le dejó unas publicaciones para que supiera Mariano de lo que se trataba el asunto y se fue. Mariano se quedó pensando seriamente en aquella proposición, pensando más en sus pequeños hijos que en él, ya que sus hijos no estaban recibiendo ninguna educación espiritual. Les leyó a sus hijos la información que le había dejado el hermano de la religión y ellos dijeron que sería bueno saber un poco más al respecto. A los 3 días regresó el hermano negrito acompañado de un hombre de aproximadamente 50 años, con mirada penetrante, nariz aguileña, tez morena casi negra. Su semblante era parecido al de un cuervo, pero con sonrisa amable y de ademanes finos. También iban 3 muchachas de entre 18 a 25 años, y eran las muchachas más bellas que hombre alguno haya visto jamás. Mariano invitó al grupo a pasar a la casa y les sirvió sendos vasos de agua de naranja, ya que hacía un tremendo calor de casi 40 grados centígrados. Pero con la presencia de las hermanas, todo se convirtió en virtud, suavidad y frescura.
Las muchachas estaban encantadas con los niños porque ellos eran educados y cariñosos con todos. Los hermanos platicaron con Mariano durante 2 horas. Quedaron en estudiar la Santa Biblia otro día. Los niños con las muchachas y Marianito con los hombres. Y así comenzó Marianito una nueva investigación. Esta no financiera, sino de las verdades del Altísimo. Después de un año de estudiar la Santa Biblia, el hermano Tibu, que era uno de los principales en la religión, le preguntó a Marianito si él ya había pensado en avanzar dentro de la congregación y en el camino que Dios había puesto delante de él. A lo cual Marianito, como ahora le llamaban, preguntó que cómo podría avanzar en el camino de Dios. El hermano Tibu le dijo que un primer paso era hacerse predicador, ya que Marianito había aprendido las verdades básicas del Dios Todopoderoso, dueño y creador de todo cuanto hay, visible o invisible, y que esto lo obligaba a despertar a la verdad a las demás personas, porque si no, la sangre de las personas que murieran porque no les hubiera predicado, Dios la cargaría a la cuenta de Marianito. Poco tiempo después a Marianito se le hizo un examen verbal y 3 ancianos le hicieron una entrevista para saber cuáles eran los motivos por los que quería ser predicador nombrado y con reconocimiento internacional de las buenas nuevas del reino de Dios. También preguntaron los ancianos a toda la congregación acerca de la conducta de Mariano y resultó sin tacha alguna. Por fin fue aceptado y le dieron un libro en el cual estaban los estatutos de la religión y que nadie, a excepción de predicadores nombrados, pueden tener, estudiar y consultar. A partir de ese día, todos en la congregación lo llamaban el hermano Topete y decían esto con profundo respeto. Ya no le decían Marianito o don Mariano. También le dieron el privilegio de abrir el lugar de adoración, recibir a las personas y encargarse de los cánticos y sistemas de sonido. Esto era un gran privilegio para cualquiera que estuviera en ese lugar. Marianito había demostrado por largo tiempo y de forma continua que era un hombre excelente en todo aspecto de su vida, y se le decía hermano porque cumplía con todas las cosas que el Dios Todopoderoso le pide a los hombres sobre esta tierra, que es, a saber, tan solo obediencia, ya que Dios lo tiene todo, menos la obediencia de los hombres en esta tierra. Poco tiempo después de recibir el símbolo, se casó con una de las hermanas que se encargaban de la enseñanza de sus hijos. Muchacha honesta, trabajadora y limpia, con excelente espiritualidad. Junto a ella, cualquier mujer parecía un adefesio y monstruo de maldad y perversión. El hermano Mariano, simple predicador callejero, cruzó ríos y mares, montañas y brechas, obedeciendo humildemente las órdenes de Dios. Y aunque algunos decían que había desperdiciado su vida, el hermano Mariano murió lleno de paz y de días, envuelto en el sudario de amor de sus hijos, esposa y nietos, recibiendo el amor también de todos sus hermanos en la fe. La faz del hermano Mariano resplandecía en su último minuto, y la habitación en la que se encontraba fue invadida por un perfume delicioso y curativo, y por una luz dorada compuesta por pequeñísimos corpúsculos que parecían de oro purísimo y que provenían de todas partes y de ninguna a la vez, haciendo sentir en la habitación una paz inconmensurable, y que uno formaba parte de todo y que todo formaba parte de uno. Marianito, paladín de todas las causas justas y defensor de la fe, ya con sus pies cansados y sus zapatos polvosos, murió una tranquila tarde de mayo a los 104 años de edad y con pleno uso de sus facultades mentales, escuchando las olas del mar. Descanse en paz.